espera la redención. La iglesia que espera que un día Jesús que volverá. Amén. Un día el Señor volverá. Bueno, cuéntame cómo pasaron fin de año. Hay gente que estamos viendo que no veíamos desde el año pasado. Qué bueno que están de vuelta a casa, Mario, Adri. Y bueno, Génesis, que tampoco la hemos visto. La señora Magola. Un aplauso al Señor porque la tenemos hoy aquí de nuevo con nosotros. Estuvo varios días por allá por la clínica, pero bueno, damos gracias al Señor que por su misericordia ella puede estar nuevamente acá con nosotros. Y bueno, quiero pedirte que me acompañes a una palabra que les enviamos el día 31 de diciembre. Y quiero pedirte que la leamos juntos, porque la palabra o la oración que hoy quiero desatar para cada uno de ustedes. Dice la palabra en tercera de Juan, al final del Nuevo Testamento, tercera carta de Juan, capítulo 1. Bueno, ese solamente tiene un capítulo, pero vamos a ir al versículo 2. Y bueno, y el apóstol oraba, ¿verdad?, por su hermano. Y esta fue la oración que hizo por Gallo. Dice el versículo 2, ¿están todos allí? Tercera de Juan, versículo 2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. La otra versión, Nadia, la que tú tienes ahí, ¿cómo dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y bueno, y el apóstol oraba, ¿verdad?, para que Gallo fuera prosperado en todas las áreas. El área de su cuerpo, el área espiritual, pero también el área del alma. Yo deseo que sea prosperado en todas las áreas, que tengas salud en tu cuerpo, así como prosperas espiritualmente. Y que en este año 2024 ustedes prosperen de manera integral, ¿verdad? Porque somos un cuerpo, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. Y todas las áreas hacen parte de nuestro ser. Así que es el deseo de Dios que podamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así que esa es mi oración por cada uno de ustedes. Que prosperen en todas las áreas en este año 2024 y que toda esa prosperidad le dé la honra y le dé la gloria al Señor. Que Dios te guarde en salud, que prosperes espiritualmente, que este sea el año de crecer, que este sea nuestro mejor año. Y nuestro mejor año es aquel que se vive de la mano del Señor. Nuestro mejor año es ese donde vivimos en comunión con el Señor. Abrazamos la palabra, sus promesas. Amén. Nuestro mejor año en nuestra relación con el Señor. Y de parte de Dios, bueno, eso está dado. Ahora falta que nosotros día a día demos ese paso de abrazar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que esa fue la promesa que enviamos el día 31. Y bueno, quería leértela nuevamente y que la guardes allí. Que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. En el nombre de Jesús. Tercera de Juan, versículo 2. Y bueno, vamos entonces a la palabra en esta mañana. Y bueno, saludo a los que puedan estar allá conectados. Algunos no han estado bien de salud, otros siguen de viaje. Y bueno, los que nos van a ver después. Así que vamos a irnos. Estamos como iglesia estudiando ¿qué libro? Mateo, ¿verdad? Y este es uno de los 4 evangelios. ¿Por qué se llaman evangelios? Proclaman algo llamado las buenas
buenas noticias. Dile al que está a tu lado, nos han revelado las buenas noticias. Amén. ¿A cuántos les gustan las malas noticias? A nadie. Cuando uno le dice, te tengo dos, una buena y una mala. Sí, sí les han dicho. Yo les digo, dime la buena primero para poder aguantar la que no es tan buena. Bueno, a nosotros nos han comunicado las mejores noticias que el ser humano puede escuchar en esta tierra. Es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y bueno, vamos a irnos al texto de Mateo. Hoy vamos a estar hablando de esto que hemos estado leyendo. ¿Cuántos están contentos con esta lectura? ¿Cuántos le están cogiendo allí el gusto? Allí los veo que escriben, ¿verdad? Dios me dijo esto, y los que no están escribiendo, háganlo, porque bueno, en medio de ese ejercicio de escribir, ¿verdad? También aprendemos y también nos queda el rema de la palabra del Señor. Allí veo a Narly, yo creo que Narly es la que nos gana, siempre está allí. Ayer nos ganó Mario. Bueno, ahí veo a Adri, ahí veo a Nati, cada uno de ustedes y los que no, que bueno, esta sea la semana. Leo y allí escribo, porque eso también, además de edificar nuestra vida, edifica la vida de otros, amén. Así que nadie se quede sin estar metido en este tiempo de la palabra del Señor. Y bueno, nos vamos entonces a Mateo. Y vamos a hablar de lo que es el fundamento del reino, el decálogo del reino, las reglas del reino, y son nada más y nada menos que las bienaventuranzas. Bueno, aquí tengo varios papeles. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Mateo? 28. ¿Por quién fue escrito el libro de Mateo? Adri está ya haciendo. Adri sacó el machete, allí como diríamos nosotros. ¿Cuántos eran macheteros aquí? Esos eran nuestros términos. ¿Cuántos hacían trampa en los exámenes? Debajo de la falda. Eso no era de Dios. Nos confesamos hoy, ¿verdad? No, nos ganamos el año, la carrera y todo, pero limpiamente. ¿Por quién fue escrito Mateo? A ver. Mateo. ¿Y quién fue Mateo? Uno de los 12. El recaudador de impuestos. Muy bien, doble tinto para Mario al final. Era recaudador de impuestos. Y los recaudadores de impuestos eran amados por el pueblo judío, ¿verdad? Todo el mundo los quería. No, precisamente porque trabajaban para Roma. Llevaban el impuesto a Roma, pero además de que cobraban el impuesto, cobraban un poco más. Y eran mal vistos, la gente no los quería. Y ese que nadie quería fue el que el Señor llamó para que hiciera parte de sus 12. Porque de lo vil y de lo menospreciado es de lo que el Señor escoge. Ustedes y yo, muchos de nosotros no hubiéramos calificado para otros, pero calificamos para el Señor. Otros habrían pensado, es que esa persona, ese es un pecador, ese dejó a su esposa, ese es adúltero, ese es ladrón, ese hace esto y hace aquello. Pero para él, Señor, dentro de su misericordia, calificamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que viniéramos en arrepentimiento al reino de los cielos. Fue escrito a mediados del primer siglo. ¿Y hacia quién iba dirigido el libro de Mateo? Hacia los judíos, ¿verdad? Con pruebas irrefutables de que Jesús era el Mesías esperado por Israel. Mateo, en más de 60 textos de la palabra, hace mención al Antiguo Testamento, precisamente para ratificar que ya no había que esperar a otro, sino que este era el tan anhelado y esperado Mesías, Salvador de Israel, pero también Salvador para toda la humanidad. ¿Cuál era el propósito del libro de Mateo? ¿Qué piensan ustedes?
¿Con qué propósito se escribió este primer evangelio? Para enseñar para dar a conocer las enseñanzas. Para dar a conocer las enseñanzas de Jesús, pero puntualmente, además de lo que dice Rosa, Mateo presenta al Señor como el Mesías. El Mesías, Él era, ¿verdad? El que estábamos esperando. Él cumple todos los requisitos establecidos en la palabra a través del Antiguo Testamento. Dando el mensaje de Mateo y el mensaje del Señor Jesús, luego que ya comienza a desarrollar el ministerio, evidencia que Él era el Hijo de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de algo a lo que hace referencia, ¿verdad? Juan el Bautista y también el mismo Señor Jesús, y es que el Evangelio ha venido a generar cambio al interior de nuestras vidas. El Evangelio ha venido a traer en nosotros un nuevo nacimiento. El Evangelio viene para traer una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hacer las cosas, ya no a nuestra manera, ya no a la manera de Satanás, ahora a la manera de Dios. Amén. Así que nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan el Bautista, que es precisamente aquel que viene a anunciar el camino del Señor, donde Juan en el capítulo 3, versículo 2, dentro de su mensaje proclama: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. El Señor Jesús también expresó este mismo mensaje: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero recordarles algo que ya la mayoría sabe, ¿verdad? Y es que la clave para recibirlo del Señor es la fe, pero la fe tiene que estar antecedida por el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Ay, yo me siento muy mal por esto que yo hice. No pude ni dormir con esto que hice. Ay, Dios mío, me siento mal. Y la semana siguiente tengo la oportunidad y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Entonces la semana siguiente, ay, Dios mío, me siento tan mal. Le cuento a mis amigos, le cuento a mi gente cercana. Tengo algo aquí que se llama remordimiento por aquello que yo hice. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia y significa cambio de pensamiento y de propósito. Entonces, ¿qué dice la palabra? Ustedes que eran arrogantes, ahora ya no lo van a hacer más. Ahora ustedes van a ser humildes. Ustedes que eran ladrones, ya no roben más. Ustedes que eran mentirosos, ya no serán más de esa manera. ¿Por qué? Porque habrá en ustedes, ¿qué? Un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento y por ende un cambio de propósito. Amén. Y el que sabe para dónde va, cualquier bus no le sirve. El que va para Boca Grande, ¿qué Transcaribe coge? El T103 o el X105, ¿verdad? Si lo coge desde el bosque o si llega al centro. Pero si yo cojo, por ejemplo, el T102 y voy para Boca Grande, ¿qué pasa? Voy para Crespo, pero era que yo era para Boca Grande, porque me monté en el bus que no era. Estaba como el dinero cuando no está en la vivienda, ¿verdad? En el lugar equivocado. Pero sabes que nosotros ahora en el Señor tenemos que saber para dónde vamos. Y yo quiero decirte en esta mañana que vamos hacia la eternidad que el Señor tiene para nosotros. Amén. Nos estamos aquí preparando,
recibiendo de la palabra este 7 de enero, preparándonos, ¿verdad? Recibiendo la bendita palabra. ¿Pero por qué? Porque nos disponemos para nuestra eternidad con Dios. Yo no sé si el diablo te ha dicho que tú estás perdido y nada te va a sacar de allí. Esa no es la verdad de la palabra del Señor. No importa qué tan perdidos nosotros estemos, el Evangelio traza para nosotros una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. Amén. ¿Hacia dónde vamos? Hacia encontrarnos con el Salvador. ¿Cuál es nuestro destino final? Encontrarnos en la casa del Padre. Amén. Hacia allá vamos. Por eso no cualquier bus nos puede servir, sino el bus que nos lleva a obedecer y amar al Señor con todo nuestro corazón. Dice la palabra en Romanos 12:1. Acompáñenme a ese texto, por favor. Romanos 12:1. El que lo tenga, léalo rapidito. Y otro me lee Juan 18:36. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El siguiente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de Dios. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cuando hablamos de este cambio, de este arrepentimiento, de esta metanoia en medio de nuestras vidas, tenemos que cambiar ineludiblemente nuestra manera de pensar para que podamos comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. Si definitivamente Flor determina quedarse en el antiguo pensamiento, donde las cosas se hacían a mi manera, donde yo era la que tenía el timón de mi vida, donde yo manejaba las cosas en mis fuerzas, entonces no podré comprobar esa buena y agradable voluntad del Señor para mi vida. Y entender esto nos va a llevar a comprender este discurso que el Señor traza de manera tajante en el Sermón del Monte. Necesitamos en nuestra vida frutos que sean dignos de arrepentimiento. Fueron las palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? Frutos que demuestren el cambio que se está operando en sus corazones. Y que esta lectura que estamos trayendo de Mateo nos lleve a interiorizarla. O sea, el sentido no solamente es que conozcan la historia que está trazada allí acerca de la vida de Jesús, sino cómo esa palabra tiene hoy en nuestros días poder para transformar nuestra manera de ver la vida. Y dice el Señor en este discurso que hoy vamos a leer, en este discurso que está en Mateo 5, dice el Señor: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Enseñando, ¿verdad?, al pueblo judío los parámetros de su reino. Porque él expresó: mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino de los cielos, donde está mi Padre sentado. Y nosotros necesitamos entender eso. Nuestro reino no es de este mundo. Dice el Señor en el versículo 3: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Es aquello con lo que el Señor inicia las bienaventuranzas, los pobres en espíritu. Así que al Señor le agrada que nosotros seamos pobres, ¿verdad? Al Señor le agrada
no tengamos nada. Al Señor le agrada que nosotros evidenciemos pobreza física en medio de nuestra vida. ¿Ustedes qué piensan? No, así no es, ¿verdad? ¿De qué se trata la pobreza en espíritu de la que traza el Señor en esta bienaventuranza? ¿Qué piensan ustedes? Quebrantamiento de espíritu, la humildad, reconocer la necesidad que tenemos del Señor. ¿Sabes de qué se trata? De que tú reconozcas. Algo que leí que llamó mi atención es que reconocer que estamos en bancarrota espiritual si Él no es el centro de nuestra vida. Es reconocer nuestra miseria si estamos alejados de Él y de sus propósitos. Podemos tener todas las cosas de este mundo, ¿verdad? Brillar bajo este mundo, pero ser completamente desconocidos en el reino de los cielos. Los pobres en espíritu nos hace referencia a aquellos que tienen la humildad de reconocer la necesidad que tienen del Señor. Es el punto de saber que no podemos ir. Y de pronto esta bienaventuranza tú la has escuchado antes, pero cuando la interiorizas, realmente tú eres un altivo de corazón, por ende alejado de Dios, o realmente eres ese que reconoce con la humildad la necesidad que tienes de tu Creador, la necesidad que tienes de que Cristo venga y te haga de nuevo, la necesidad que tienes de tener la revelación del Señor, porque no puedes continuar en la bancarrota en la que ya te encuentras. Y el Señor dice, dichosos, bienaventurados, traduce eso, ¿verdad? Dichosos, alegres, felices, prosperados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Cuál es el efecto de ellos? Dice que ellos, el reino de los cielos les pertenece. Y sabes que cuando el Señor establece estas bienaventuranzas, está estableciendo algo muy diferente a los parámetros de este mundo, ¿verdad? En los parámetros de este mundo, los altivos, los arrogantes, los que han alcanzado mucho, esos son los exitosos para este mundo. Pero en el reino de los cielos, las condiciones vienen a ser completamente diferentes. ¿Estás tú dentro de ese grupo de los pobres en espíritu? Intentemos interiorizar esa pregunta. Allí en el silencio tuyo con el Señor. Señor, hay humildad en mi corazón. Yo todavía sigo creyendo que yo soy el más. O realmente en mi vida yo he reconocido que lo tenía todo, pero no tenía lo más valioso que puede tener un ser humano en esta tierra, y se llama al Salvador. Todos los seres humanos miserables sin Dios, pero ahora ricos en Dios. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros hoy fuéramos enriquecidos. El reino de los cielos les pertenece. ¿Qué te hace sentir eso allí dentro de tu corazón? El que yo reconozca mi necesidad del Señor, ¿verdad? El que yo le rinda mi corazón a Él. Ahora, como contraprestación a eso, el reino me ofrece el reino. El reino nos pertenece. ¿Qué te hace sentir el saber que ahora el reino te pertenece?
Y en el versículo 24 dice, dichosos los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. O sea que al Señor le agrada que nosotros lloremos por todo. ¿Cuántos son llorones aquí? ¿Ah? Pasó la mariposa llorando. El jefe te dijo que ese trabajo no estaba bien y llorar. Te pasó algo y te pones a llorar por todo. ¿Ah? Entonces la palabra dice que esos que lloran por todo son dichosos. Sí se refiere a eso la palabra. ¿Qué quiere decir esa bienaventuranza? Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué? Pareciera que no encajara. Felices, pero estamos llorando, pero seremos consolados. Pareciera que no encajara allí. La interpretación es que cuando ven esa situación y dolor en medio de eso, Dios te bendice y te consuela. Por situaciones de dolor en tu corazón, Dios te bendice y te consuela. Que sea la voluntad de Dios que te dice. Ajá. ¿Qué dice Leo? En esta vida hay una cosa que se llama inequidad. Hay personas que nacen con mayores privilegios que otros. Tanto en la salud, hay gente que nace con una limitación física. O una parte, entonces muchas personas llegan y en esta vida, esa es la otra vida. Se miran todos los que lloran en esta vida, porque en la otra vida se las consolado. Entonces en esta vida algunas personas les ha tocado más duro que a otras. Le dicen, bueno, tengan paciencia, que si tienen fe, en la próxima vida, los que lloran en esta serán consolados. Bueno, la palabra dice que el Señor un día enjugará toda lágrima, ¿verdad? Ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, sino que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos cuando estemos con Él. Pero aunque eso lo dice la palabra, a lo que esta bienaventuranza hace mención, si arrancamos con el texto 3, Él viene hablando de dichosos los que son pobres en espíritu, ¿verdad? Y ahora ¿qué dice? Ahora dice dichosos los que lloran. ¿Saben los que lloran por qué? Por el pecado. Los que lloran por qué? Por su condición de miseria. Los que lloran por su esclavitud a causa del pecado en medio del cual están. ¿Y qué dice el Señor? Eso que han sido engañados por las tinieblas. Porque cuántas cosas ustedes y yo hicimos bajo el engaño de las tinieblas. Cuántas cosas, en cuántos líos nos metimos en nuestra vida, engañados por el pecado. Y ahora el Señor dice, ustedes serán dichosos si lloran, si viene tristeza a su corazón por haberme desagradado por el pecado que está en ustedes, porque ustedes serán consolados. O sea, en medio de ese dolor porque han desagradado a Dios, vendrá consuelo para ustedes. Y leemos el texto que está en 2 de Corintios 7:10 y otro me acompaña a Joel 2, versículos 12 y 13. Los que lloran porque reconocen la miseria por el pecado, lamentan su condición y se entristecen por ese pecado. Lean, ¿quién iba a leer? La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Esto han demostrado la inocencia. ¿Cuántos hemos estado tristes? Y nos ha embarcado alguna vez una tristeza. ¿Cuántos tuvieron de pronto un desamor? ¿Verdad? Una situación de esa que experimentábamos, una tristeza de esa que sentíamos que nada nos iba a consolar. O de pronto alguien nos ha traicionado, o de pronto las cosas no salieron como esperábamos, ¿verdad? Y viene tristeza a nuestro corazón.
Pero la tristeza de la que habla este texto que leía Leo dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces no es esa tristeza donde sentimos que hay un desaliento completo en nuestros corazones, no, es esa tristeza que viene a nosotros, ese dolor que viene a nuestros corazones, que nos va a llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú le fallas al Señor, ¿cómo te sientes? Porque una de las cosas que el creyente debe experimentar es dolor por fallarle a Dios. Eso que tú experimentas allá dentro de lo profundo de tu corazón, de que eso no fue correcto, que nadie se enteró, pero que Dios sabe y tu corazón se duele por eso. O sencillamente seguimos con un corazón blindado a las tinieblas, con un corazón blindado donde hacemos cualquier tipo de mal y como si nada nos pasara. Pues la palabra nos llama a llorar por el pecado, para de esa manera en esta vida y en la venidera ser consolados. Dichosos los humildes. La otra versión dice, dichosos ¿quiénes? Los mansos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con los mansos? Según el texto del versículo 5. Hemos hablado de los pobres en espíritu, hemos hablado de los que lloran, hemos hablado de los humildes. O vamos a hablar de los humildes, otra versión habla de los mansos. Amén. ¿Sí están allí? Sí. ¿Y qué va a pasar con los mansos? Heredarán la tierra, ¿verdad? ¿Por qué los mansos? ¿Quiénes son los mansos? ¿Se parece el término a los mensos? No. Pero a veces uno piensa que el manso es Dios. Definitivamente. ¿A qué hace referencia, Mario, la palabra allí con los mansos? Mansos son aquellos que tienen una actitud siempre de benevolencia, benignidad, todo lo que tiene que ver con todo eso que nos da el espíritu, con lo que todos esos frutos que nos da el Señor. Entonces nos coloca en un punto de equilibrio humilde, manso, que lo que hacer aquí, tranquilo, incluso que el mismo Jesús dice que se pone una milla con la otra, casualmente, para evitar la contienda. Es una actitud totalmente diferente. Entonces, eso que dice Mario es demasiado crucial allí, ¿verdad? Y es que la mansedumbre aparece como un fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso no es de nosotros, pues nosotros lo que somos es altaneros, nosotros lo que somos es que el que nos la hace nos la paga, nuestra carne quiere hacer justicia por ella misma. Pero ese es el nivel de nuestra carne, ese es el nivel al que está acostumbrado este mundo. Pero ahora que dice el Señor habla de un nivel diferente. Dice el Señor, aprendan de mí en Mateo 11:29, porque soy manso y humilde de corazón. El Señor puede decirlo porque Él lo vivió cuando estuvo en medio de esta tierra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y que dice la palabra, y hallarán descanso así para vuestras almas. En los momentos más difíciles de su paso por esta tierra, su mansedumbre fue absoluta. Él fue testigo de todo lo que Él predicó. Él fue testimonio de todo lo que enseñó en medio de este sermón. Primera de Pedro 2:23, vamos a leerla allí rápidamente.
Primera de Pedro 2:23. El que lo tenga, léalo rápidamente. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaban en vengarse cuando sufrían. Dejaba su causa en la mano de Dios, quien siempre juzga con justicia. Dice que el Señor no maldecía cuando a él le enviaban maldición, ¿verdad? Todo lo contrario, el Señor siempre dejó en las manos del Padre la justicia de todo lo que le sucedía. ¿Sabe que los judíos esperaban un reino que por la fuerza derrocara a Roma? Pensaban en su función de conquista en un sentido material. Pero ahora ha venido el Señor con un mensaje diferente. Y el mensaje no es de que ustedes tomen la fuerza. El mensaje ya no es ojo por ojo y diente por diente. Ahora el mensaje es un mensaje de paz. Es un mensaje de ser humildes y de ser mansos, para que se parezcan así a vuestro Padre que está en los cielos. Y bueno, pregunta para ti, ¿en eso te estás pareciendo al Señor? ¿Cuántos aquí son volados así que tienen la mecha corta? No se les puede decir nada y cualquier cosa, unos fosforitos. Allá está Iván reconociendo, allá está Adri riéndose así y otros tienen una risa allí medio nerviosa. Gente que son como la lámpara de Aladino, que la frotan y le sale genio inmediatamente. Y el Señor quiere que en nosotros esté un fruto diferente, y es el fruto del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, y se llama la mansedumbre. ¿Y cuál es la promesa para los mansos? Recibirán la tierra como herencia. Y vamos a pasar a la cuarta bienaventuranza. Dice, dichosos ¿quiénes? Versículo 6. Los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos escuchado gente que de pronto le ha pasado algo doloroso en medio de su vida. Y de pronto gritan, ¿verdad? Que se haga justicia. Que la policía encuentre al que mató a ese ser querido. Que se haga justicia. Esa es la justicia a la que hace alusión la palabra. Hambre y sed de justicia. Cuando alguien nos ha hecho algo, nosotros tomamos la justicia por nuestra mano. Es encomendarla al Señor, porque Él es el que juzga con justicia verdadera. Es encomendar la justicia al Señor, porque Él es la justicia verdadera. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia para ustedes? Cuando pasaron por ahí que leyeron ese texto, ¿qué vino a sus corazones? Hambre y sed de justicia, y dice la palabra, porque así ustedes serán saciados. Cuéntenme, Leo, ¿tú qué piensas? Pienso que, pues, en un sentido básico, pues puede pasar lo mismo, que hay muchas personas que en este mundo sufren injusticia y ven que el hombre, los jueces, la policía, no obran, no le permiten a ellos tener como esa justicia. Alguien mata y pasa impune, roba o no tiene esa condición. En cambio, alguien que no tiene beneficios lo acusa injustamente y puede pagar con la cárcel. Entonces, a veces esa causa de injusticia hace que la gente coge el resentimiento. Entonces, lo que quieren es hacer y llegan delante de Dios y presentan eso, que tienen justicia. Ser de justicia, Dios les dará esa justicia que ellos dicen. ¿Qué otra apreciación? Se llama de la justicia, habla de la justicia en medio de las circunstancias que vivimos en medio de esta tierra, o habla de un estándar de justicia mayor. ¿Qué piensas, Mario? De la justicia que viene de Dios. La justicia. Básicamente esa, porque a veces
pueden presentarse casos en el mundo que son injustos, pero si uno se concentra, y uno ora en la justicia de uno de eso, de alguna forma, uno le genera una tranquilidad. ¿Ya? Además, por todo eso, ¿ya? Vamos a ver mucha injusticia, desafortunadamente estamos en el mundo, pero uno siempre debe entregarle todo eso a Dios para casualmente estar uno tranquilo y ese gozo, y casualmente evitar eso de la venganza. Y no voy a decir que es de la justicia. Bueno, quiero. Sí, adelante. De pronto el término hambre y sed de justicia no lo entendemos a la misma medida que en ese tiempo nos predicó. Nosotros hoy por hoy gozamos de mucha comida, mucha bebida de alrededor, a pesar de que haya escasez para algunos. En el tiempo de Jesús habían dos tipos de hambre y sed muy grandes. Lo primero es la hambre física. La comida escaseaba mucho y Jesús hizo muchos milagros con los alimentos. Pero la justicia, que más adelante podemos ver en este capítulo, que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vienen por añadidura. La justicia, y a lo que refiere esta palabra, también es una metáfora tanto al presente que Jesús está viviendo como al futuro. Entonces la justicia también se cumplió cuando Jesús murió por nosotros. La fe que tenía Abraham, cada una de las personas que estaba, era tener hambre de que iba a llegar un Salvador, un Mesías que iba a morir, y la justicia del pecado iba a caer sobre él. Entonces en eso también consistía en los que tienen hambre y sed de justicia. Por ejemplo, en nuestro caso miramos hacia atrás, que Jesús ya vino, pero también miramos hacia adelante, de que Jesús va a venir. Eso es también hambre y sed de justicia. Así es. Excelente. El texto que ha citado John, que está en Mateo 6:33, es una perla en medio del pastel, como diríamos nosotros, ¿verdad? Porque el Señor Jesús lo centra todo allí. Lean conmigo Mateo 6:33. ¿Qué dice? Más bien busquen primeramente, repitan conmigo, primeramente. O sea, para nosotros sería urgentemente. Busquen primeramente, o sea, busquen con ansiedad, con pasión, con desespero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En la nueva traducción viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Si quieren una vida justa, Él dará todo lo que necesitan. Busquen primeramente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lo demás que ustedes andan buscando, entonces será añadido. Y el Señor, en medio de este texto, está hablando de que de nada sirve estar preocupado, de nada sirve estar tras los afanes de esta tierra, ¿verdad? Sino céntrense, focalícense. Y yo creo que este año 2024 es un año de nosotros focalizarnos. Tenemos un norte, tenemos un destino, ¿verdad? Y es crecer en el conocimiento del Señor, buscar su reino y su justicia. ¿Y qué es buscar su reino y su justicia? Era lo que nos enseñaba, lo que nos decía John. Tiene que ver con que vengo a Cristo, con que entrego mi vida a aquel que es mi justicia delante del Padre. Y cuando yo me acojo a Él y hago de Él mi vida, mi amor, mi fuerza, mi sustento, lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros buscamos las añadiduras, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta buscar las añadiduras? ¿Dónde está el de la plata por aquí? ¿Cómo voy a solucionar acá lo de mi familia? ¿Cómo voy a solucionar esto que tengo aquí, que siento dentro de mí? ¿Cómo voy a satisfacer yo mismo mis necesidades? Y el Señor dice: búscame a mí, que de lo demás yo me encargo de ti. Amén. Y saben algo, cuando nosotros leemos la palabra,
Normalmente tendemos a aterrizar la palabra hacia nuestra condición, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que el Señor está trazando aquí tiene como un nivel mayor. O sea, los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de la justicia del Señor. Porque ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Al reino de los cielos. Y lo que se está trazando aquí tiene que ver con los requisitos que ustedes y yo tenemos que cumplir para hacer parte de este reino. Entonces, busquemos el reino de Dios. Y vamos a leer un texto que a mí me llama poderosamente la atención, que está en Lucas, capítulo 18, versículo 10. Búsquenlo allí rápidamente. Lucas, capítulo 18, versículo 10 en adelante. Y este texto, yo creo que nos va a aterrizar en este punto. Lucas 18, 10 al 14. ¿Están allí? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Espérate ahí, Leo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era El recaudador de impuestos. recaudador de impuestos. O sea que el fariseo cumplía la ley a cabalidad. Y el fariseo, ¿no? Ustedes saben que qué. El publicano, el recaudador, perdón, ese no era bien visto. ¿Ok? Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Ajá. ¿Qué decir? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. ¿Cómo te parece? Está en el templo, ¿no? Con su postura, me lo imagino yo. Y está orando. O sea, haciendo una oración elocuente delante de Dios, diciendo: yo te doy gracias porque orando consigo mismo. Pero el Señor estaba allí, que todo lo conoce. Dice: yo te doy gracias porque yo no soy como este, pecador como este, ¿verdad? Y el Señor Jesús está allí analizando lo que está pasando. ¿Qué más pasa? Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Dice Jesús: les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será exaltado. Así es. Entonces imagínense el cuadro, ¿verdad? Están estos dos hombres en el templo y uno está hablando consigo mismo y dice: Señor, yo te doy gracias porque es que yo no soy como este. Yo doy mi diezmo, yo cumplo todo lo que dice la ley. Pero por el otro lado vio al Señor a ese recaudador que no se atrevía ni siquiera a levantar su mirada. ¿Y qué le dice el recaudador? ¿Cuál fue la oración del recaudador? ¿Qué fue lo que dijo? Perdóname. ¿Qué más dice? Soy un pecador. ¿Qué más dice? Sé propicio a mi pecado. Amén. Y dice el Señor: este es el que se va justificado delante de Dios a su casa. Porque el Señor mira de lejos a los soberbios, pero de cerca a los humildes. Y nosotros tenemos que acogernos a la justicia del que murió en la cruz. Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre y una mujer pecadora. Señor, yo te necesito. Yo creo que moriste por mí en la cruz. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice la palabra: justificados pues por la fe hoy, 7 de enero, ustedes que han creído tienen paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque hemos buscado la justicia de Dios. Y dice la palabra: esos que tienen hambre, esos que tienen sed,
esos que tienen, que me anhelan, esos serán saciados. Amén. Qué lindo que Dios quiere dejarse encontrar. Qué lindo que el que trazó el plan para volvernos a casa vino desde el cielo a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero es el tiempo, y con esto quiero puntualizar, es el tiempo de mirar realmente nuestra motivación, nuestro corazón para buscar al Señor. Es el tiempo para decirle: yo quiero ser de los dichosos, de los felices y de los prosperados, no según lo que dice este mundo, sino según tus mandamientos, sino según lo que tú has establecido. Que la palabra nos lleve a cambios y que la palabra nos lleve a los frutos que dan evidencia de que nuestra confianza ya no está puesta en nosotros ni en las cosas de este mundo, sino que nuestra confianza está puesta en el eterno Dios que un día volverá por cada uno de nosotros. Amén. Sinceramente, ¿estás en la lista de los dichosos según el reino de los cielos? ¿Hay dicha en tu corazón al leer la palabra del Señor? Estamos cumpliendo el estándar establecido por el Señor para los súbditos del reino de los cielos. Porque es el día de comenzar a cambiar y de buscar a Jesús y de buscar su reino, su justicia. ¿Para qué? Para ser saciados. Y vamos a dejar hasta allí porque el tiempo se nos ha ido, pero que tú puedas meditar. Estas bienaventuranzas no se tratan de ti. Estas bienaventuranzas se tratan de lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Padre, te damos en esta mañana, Señor, las gracias. Señor, porque tú eres un Dios bueno, Dios. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú has venido para establecer en nosotros el reino de la luz, el reino de la vida, el reino de los cielos. Señor, los parámetros del reino no son los de este mundo. Los parámetros del reino tienen un estándar aún más alto. Dile allí al Señor: Señor, con toda humildad, yo quiero pedirte que tú cambies mi manera de pensar, Señor, con toda sencillez de corazón, como el publicano te dijo: sé propicio a mi pecador. Señor, que esta palabra nos lleve a transformación, porque hay una voluntad buena, agradable y perfecta para nuestras vidas, y esa voluntad está en ti. Y allí, Señor, yo quiero ser de los dichosos, pobres en espíritu, porque quiero tu reino en mi vida. Dile: Señor, yo quiero ser ese hombre y esa mujer, Señor, sencillos de corazón, humildes, Señor, que no puedo vivir sin ti. Habla allí con el Señor, el Espíritu de aquel que inspiró esta palabra está aquí en esta mañana. Abre tu boca y dile: Señor, yo quiero ser de los dichosos que lloran por el pecado, porque tú me consolarás. Señor, yo quiero ser de los mansos. Por favor, perdona toda arrogancia que hay aún en mi corazón, que tengo una apariencia de piedad, pero realmente todavía hay orgullo en mi corazón. Perdóname, Dios. Señor, y que yo pueda ser de los mansos,
Señor, que son dichosos para ti, porque recibiremos la tierra como herencia. Pero también quiero ser de los que tienen hambre, desespero. Señor, como cuando tengo hambre, llego a mi casa y como un plato de comida. Señor, o cuando tengo sed y tomo el agua. Que así sea tu justicia para mí, Señor. Cambia lo que tiene que ser cambiado. Espíritu del Dios viviente, que la vida de la palabra sople en nosotros y hoy genere cambios en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra podamos meditarla y podamos, Señor, llevarla a cabo. Que no se quede aquí en este día, que no se quede solamente allí en la Escritura, sino que transforme nuestras vidas, Señor, porque creemos que para algo glorioso nos has escogido en medio de esta tierra. Y vamos a terminar esta mañana. Si allá en tu casa llegas y vuelves a leer, lo lees en la semana y vuelve, que la palabra allí genere ese cambio. Y vamos a pasar a la cena del Señor. Y la cena del Señor fue instituida por Él, ¿verdad? Antes de ser crucificado, se sentó con sus discípulos, partió el pan, símbolo de su cuerpo, y les dio la copa de vino, símbolo de un nuevo pacto en su sangre. Hoy que hemos hablado de las bienaventuranzas, de los dichosos, hoy que hemos hablado de la justicia de Dios que vino por la muerte de Jesús a nosotros, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Hoy vamos a renovar nuestra relación de amor con Dios. Hoy vamos a arrepentirnos de todo pecado que hemos cometido delante del Señor. Y vamos a creer que su sacrificio, su muerte, provee para nosotros una nueva oportunidad de vida. Acércate a la casa, a la mesa del Padre. Adelante. Vamos a escuchar esta canción allí. Oh Señor, solo por tu sangre, Jesús. Oh Jesús, aleluya, por esa sangre puedo estar contigo. Solo por tu muerte, oh bendita muerte del Señor. Tú nos diste vida, Señor. Cuando resucitaste, también fue vida. Puedo entrar, oh entra, lugar. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Reconcíliate allí con el Señor. Reconoce todo pecado ante Él. No hay nada que no pueda perdonarte. Solo por tu sangre, Hijo de Dios. Solo por tu sangre. Aleluya, se derramó sangre en la cruz por amor a ti. Contigo. Vamos a ponernos todos de pie. Solo por tu muerte, cántala al Señor. Tú me diste vida.
también fue mía. Puedo entrar a tu santo lugar, o entra al lugar de su presencia. Dile: Padre, aquí estoy, Señor, porque te necesito. Aquí estoy reconociendo, Señor, mi condición de pecado y acogiéndome a la gracia que provee hoy, 7 de enero del año 2024, perdón para mis pecados, Señor. Aleluya, aleluya, Él murió en la cruz. Abrazamos hoy, Señor, el milagro de la cruz. Dice la palabra en 1 Corintios 11: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Tú fuiste la razón por la que Él entregó su cuerpo. Hagan esto en memoria de mí. Podemos comer en esta mañana de este pan, símbolo de su cuerpo que fue entregado por cada uno de nosotros. Y dile: Señor, yo no merecía esto. Yo soy el culpable, pero tú me justificaste ante el Padre. Yo merecía la muerte. Hoy no hay más que agradecimiento en mi corazón, Señor. Puedes allí abrir tu boca y decirle: gracias. Gracias por haber entregado tu cuerpo por amor a mis pecados. Por amor a mí, perdonaste mis pecados, Señor. Todos mis pecados clavaste en la cruz por siempre. Gracias, Señor. Gracias porque lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque Iglesia Fuente de Salvación, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Nuestro Rey un día volverá y nos llevará en las nubes para estar con Él para siempre. Señor, hoy renovamos nuestra relación de amor contigo. Hoy renovamos nuestra relación de confianza, de fe, de obediencia, de santidad, de vivir hasta nuestro último suspiro para la gloria de tu nombre. Bebamos la copa en esta mañana, en el nombre de Jesús. Por siempre, aleluya, y siempre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, levanta allí tus manos y dile: Señor, gracias. Solo por tu sangre y solo por tu muerte y solo por tu resurrección, Señor, hay una nueva vida, un nuevo destino de gloria, de bendición, de vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aplausos, Señor! ¡Gracias! Te amo, Jesús, te amo porque
nunca mereceremos. Amén. Así que te invito a que vivamos este 2024 para la gloria del Señor. Y bueno, están despedidos. Ya saben que allá afuera hay un rico café de Colombia, hay pan, galletas, hay puñuelitos, no, eso allá está buenísimo. Vamos a tener un tiempo de compartir. Y bueno, creo que todos los que están aquí ya los hemos saludado antes y despedimos la transmisión. Dios les guarde, feliz tarde. Mañana que la pasen rico, que coman sabroso. Bendiciones para todos.